diálogo. Esta noche tenemos, esta noche tenemos pues varios invitados muy importantes, muy interesantes. Yo les voy a pedir a todos los presentes que mantengamos, bueno, los micrófonos apagados para que ahora que tengamos el diálogo, pues no intervengan sonidos que no pertenezcan a la sesión. Por favor, cualquier pregunta, por supuesto que son libres para hacer cualquier pregunta que ustedes quieran a los ponentes. Solo que les voy a pedir de favor que las preguntas las vayan anotando en el chat. Y bueno, puede haber varias formas de manejarlo. Algunas preguntas se podrán contestar en el momento, ¿no? Y se resolverán las dudas. Y después, bueno, al final de la sesión también tendremos algún poco de espacio para que podamos hablar un poquito acerca de algunas de las preguntas que no se hayan resuelto durante la sesión. Así que, por favor, todos listos con el chat abierto para que en cualquier momento tengamos la posibilidad de preguntar. Bienvenidos a la Universidad de la Nueva Era, que es pues la universidad que está enfocada a que la humanidad despierte y enfocada al ser por encima del tener y por encima del hacer. Así que bueno, pues aquí arrancamos y empezamos con nuestra mesa de diálogo en educación holística. Y bueno, creo que vale la pena entender primero que nada qué es holístico o qué es holística, porque si vamos a tener esta mesa y vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo en esto, pues creo que es muy importante entender de qué se trata. Entonces, vamos a ver un poquito, esta es como una definición muy de, un poco de diccionario, pero entendemos que holístico es un adjetivo que indica que algo es relativo al holismo, o sea, el holismo viene de holos, que significa el total y el todo. Cuando ustedes escuchen que algo es holístico, es porque engloba todo o engloba pues lo más que se pueda. Ustedes habrán oído hablar de sanación holista y ese tipo de cosas. Bueno, tiene que ver con que toman en consideración muchas cosas y no solamente un solo aspecto de la sanación o de la educación en este caso. Entonces, una vez dicho lo cual y una vez entendiendo lo que es la palabra holista, vamos a darle la bienvenida a nuestros ponentes. Tenemos a cinco maravillosos ponentes y voy a empezar a presentar a cada uno de ellos. Voy a dar una rápida semblanza de cada uno de ellos para que todos tengamos un poco de información de con quién estamos. Y bueno, pues en primer lugar tenemos ahí, digamos, no están en ningún orden en específico, pero los voy a nombrar como están ahí escritos. Y bueno, tenemos al maestro Carlos Nava. El maestro Carlos Nava, tengo el honor de conocerlo y de saber que, bueno, es una persona muy preparada. Él es doctor honoris causa, es médico acupunturista, licenciado en psicología, psicoterapeuta, especialista certificador y además es capacitador autorizado ante la SEP y ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Federación Internacional de Medicina y Deporte en Medicina Oriental, es decir, acupuntura y moxibustión, medicina psicosomática, es decir, él es un especialista en psiconeuroinmunoendocrinología, y también en PNL, hipnosis médica, cristaloterapia, homeopatía, medicina ayurvédica, ideología, reiki, biomagnetismo médico, kinesiología, medicina integrativa, terapias corporales y desarrollo humano. Él ha incurrido en el mundo de la energía desde hace muchos años y también ingresó a la carrera de medicina. O sea, él es un médico holista, pero también es un médico alópata. Y aprendió durante todos estos años que el 90% de los padecimientos son de origen psicosomático y bueno, ahora ya se le llama de origen psiconeuroinmunoendocrinológico. Y desde luego, dada su personalidad investigadora, también es un profesional en el manejo de emociones, en el desarrollo humano y desde luego también en epigenética. La verdad es que su currículum es larguísimo y podríamos estar aquí un par de horas hablando del doctor Nava. Sin embargo, sí les puedo decir que es una persona que tiene todo este acervo muy preparado. Así que bienvenido, maestro Carlos Nava. Muchas gracias, doctor, maestro Carlos Nava. Muchas gracias por Gracias a estar ustedes. aquí. Es un honor tenerlo en Muchas este gracias. panel. Y bueno, también tenemos a la doctora maestra María Dulce María Manjarres Martínez. Ella es licenciada en psicología y también en neuropsicología clínica en la UNAM. Y bueno, ella realizó una estancia académica en la Universidad de Salamanca en España, y también hizo un informe sobre Pigmalión en la Universidad de Salamanca en España. Ella está certificada como terapeuta por el Instituto
Canankil, perdón, en colaboración con Houston Galveston Institute y el Taos Institute, como especialista en trauma y EMDR por la Universidad Internacional de Rioja, España. Ella es especialista en el área de neuropsicología con atención a niños y actualmente se desempeña como psicoterapeuta y especialista en traumas. Entonces, bienvenida, doctora Dulce María Manjarres. Gracias por estar aquí. Es un honor tenerla en este panel. También tenemos al maestro Mario Alonso Martínez. Y bueno, Mario Alonso Martínez, él es maestro en filosofía de la religión por parte de la UNAM. Tiene una formación complementaria en psicología transpersonal. También es escritor, es autor del libro Navegar el infinito mar del pensamiento, que es una introducción a la filosofía, y de Onirocosmos, manual para trabajar y explorar el universo de los sueños, un especialista en sueños y en plantas sagradas también, en Nierica. Y bueno, él participa también en proyectos como Ciencias y Fronteras del CONACYT, Diálogos y Saberes en torno a las potencialidades terapéuticas de los hongos y de otras plantas sagradas y de otras plantas medicinales. Bienvenido, maestro Mario Alonso Martínez. Es un honor tenerlo en este panel. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la Bueno, invitación. Buenas noches. también tenemos de invitada, gracias. También tenemos de invitada a la licenciada Malú Escandol. Ella es empresaria, ella, bueno, actualmente reside en Bali, en Indonesia, después de vivir en 3 diferentes continentes distintos al lado de su familia. Ella lleva más de 20 años, muy joven, pero lleva más de 20 años en un camino de autodescubrimiento personal, en constante búsqueda con el sentido de la vida. Y ahora pues está enfocada en el maravilloso enigma de la educación infantil. Ella lleva 10 años en el mundo, estuvo 10 años en el mundo corporativo, ya saben, empresas transnacionales, etcétera, y algunas empresas internacionales muy conocidas. Y bueno, pues desde luego ella ya pudo ahora unir todo este conocimiento corporativo con el conocimiento que le da pues todo este acervo que hoy tiene. Y hoy por hoy tiene un nivel personal y profesional más que más que como un sistema educativo tradicional, más bien como parte de un sistema educativo revolucionario, gracias a todo este acervo y gracias a toda esta especialidad y a todo lo que ha vivido esta joven mujer. Muchísimas gracias. Malú, eres muy bienvenida. Gracias por estar en este panel. Un honor tenerte aquí. Y desde luego a la maestra ya conocida, Marilu Figueroa, nuestra anfitriona, y como ya sabemos, Marilú es reconocida internacionalmente como una líder en el ámbito empresarial del humanismo y ella es creadora y organizadora de Exposer. Ustedes recordarán esa maravillosa exposición que se dio cada año desde el 2002 hasta el 2018, que fue la principal plataforma del bienestar en América Latina. Ella ha compartido con los maestros súper importantes, súper reconocidos sobre la conciencia humana, tales como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Mantak Chia, Jorge Bucay, Daniel Goleman, Bárbara Brennan, Byron Katie, Greg Braden, Rigoberta Menchú, Alfonso Ruiz Soto, entre muchos otros. Ella así, llevarse de súper bien, así, de cenar en su casa y todo. O sea, maestros de verdad, maestros en los que ha tenido la fortuna y la inteligencia de acercarse a ellos más que como una empresaria, como una amiga. Entonces, por eso, pues su experiencia es muy vasta y es muy, muy valiosa para esto que hoy está haciendo, que es la fundadora de la Universidad de la Nueva Era. Y desde luego, ¿qué les puedo decir? Ella ha estado galardonada en muchísimas ocasiones por toda su labor. Ella recibió la Palma de Oro por el Círculo de Periodistas de México, el Premio Nacional de la Mujer de Excelencia por la Cámara Nacional de la Mujer, y bueno, ha recibido el premio Honoris Causa por el Senado de la República, entre otros premios. Así que no solo es un honor tenerte en este panel, Marilú, es un honor trabajar contigo y tenerte aquí presente. Así que bueno, pues te cedo la palabra y te agradezco mucho esta oportunidad de estar hoy contigo. Con ustedes, la maestra Marilú Figueroa. Muchísimas gracias, Male. Bueno, ¿y qué les puedo decir de Male? Que es un ser humano también ya con muchísimos años de preparación interna, de mucho trabajo interno. Es una gran consultora, es una coach de bienestar, en fin, también un gran currículum. Gracias, Male, por ser parte de la Universidad de la Nueva Era. Y pues les doy la más cordial bienvenida. Estoy muy feliz de reunirnos esta noche a platicar sobre algo tan importante como es la educación.
La Universidad de la Nueva Era surgió hace, pues ya va a ser 2 años que nació y que empezó a fortalecerse, empezó a crear esta red de profesionales que estamos preocupados por la transformación y por mejorar lo que es nuestra sociedad, empezando por nosotros, nuestras familias y pues todas las comunidades que nos rodean y que podemos ver con mucha claridad cómo pues existe hoy en día una conciencia muy dormida en cuanto a lo que es la vida, ¿no? A lo que es el milagro de la vida. Y gracias a este grupo de docentes que yo estoy verdaderamente orgullosa, satisfecha y agradecida con ellos porque es gente muy profesional, es gente que ya trae una trayectoria y unas bases académicas muy importantes, pero también tienen este llamado a dar algo más, a conjuntar lo que es la mente, la ciencia, con el corazón, con la energía, con toda esta realidad que todos sabemos que existe y que todos estamos conectados a este gran universo, nadie está separado. Justo hace unos días en la clase de Mario Alonso Martínez, que es la clase de psicología transpersonal, nos dio una explicación tan bella de algunos de los psicólogos de la historia, que es Jung, y es, en fin, una clase muy bella, pero ya me voy a desviar a hablar de la clase, pero muy felices de estar aquí. Lo que ha movido a este grupo de docentes y en lo personal a todo el equipo que trabajamos en la Universidad de la Nueva Era es formar un modelo educativo que atienda en realidad todo lo que es el autoconocimiento, todo lo que son las necesidades internas, la gestión de emociones, en fin. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Como les decía, Mal, están cordialmente invitados a participar al final. Vamos a escuchar a los expertos. Aquí les presento algunas de las estadísticas pues, un poquito de lo que sucede en el mundo, ¿no? De cuánta depresión podemos ver en la actualidad, cuánta violencia podemos ver en el mundo y que pues no debería. Realmente cuando uno tiene un conocimiento interno pues más profundo, no ve uno el por qué estén sucediendo estas situaciones de violencia a nivel mundial. Y bueno, pues otra de las estadísticas, por lo cual la Universidad de la Nueva Era justamente toca mucho este tema porque damos un modelo educativo enfocado en el autoconocimiento, qué te gusta, cuál es tu pasión, eh, cómo servir a la humanidad, en fin. Y un alto porcentaje de la población mundial, por estadística, está desarrollando un trabajo que no le hace feliz. Entonces, pues ahí son dos aspectos muy importantes de lo que es la humanidad hoy en día y lo que mucha gente en diferentes países, nosotros en la UNE, la Universidad de la Nueva Era, y mucha gente en otros países ya está tratando de resolver esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a la siguiente, Malé. Eh, Perfecto. Bueno, Pues pues vamos a empezar gracias Marilu, vamos a empezar con la mesa de diálogo y para escuchar a estas personas tan interesantes y que tienen tanto que decirnos y tanto que compartir con nosotros. Y bueno, como primera pregunta, me gustaría saber, bueno, que nos contestaran, ¿cuál consideran que sea uno de los factores más importantes que originan la depresión? Y bueno, maestro Nava, quizá usted pueda Ujú, darnos un poquito de luz al respecto. Así que bueno, pues lo escuchamos con mucho cariño y mucha atención. ujú. Sí, gracias. Buenas noches. Eh, para mí, para mí una de las mm, causas de la raíz de la depresión es que quien vive en el pasado, ahora se dice que quien vive en el pasado vive en la depresión, quien vive en el futuro vive en la angustia y solo quien vive en el presente vive en la paz. Entonces, sí he visto con varios pacientes que efectivamente quien dice no recuerdo cuando todo eso hace que vivan en ese pasado y es lo que empieza a traer la depresión, ese eh, pensar que estaban mejor en ese tiempo, ese eh, desear estar en ese momento con esas personas que estaban.
Eso es lo que yo he visto que trae mucha depresión para la gente. Y entonces me preguntan, ok, ¿y cómo salgo de eso? ¿Qué es lo más difícil, verdad? Vivir el aquí y el ahora, el presente, aquí y ahora. Dicen por ahí, ¿verdad? Que a cada día le, le, le basta su propio afán. Si sabemos vivir en el presente, y me decían, bueno, ¿qué es vivir en el presente? Aceptar la vida como es. No digo que sea fácil, pero aceptar la vida como es. Y aceptar la vida como es que acepto a las personas que están a mi, primero yo, me acepto a mí, pero acepto a las personas que están a mi alrededor tal y como son. No quiero cambiarlas, no quiero que hagan lo que yo digo, sino acepto. O sea, así es la vida, que es una forma, a mí me gusta mucho el taoísmo porque es una forma de ver la vida que no hay nada bueno ni malo, dice el taoísmo, ¿no? Todo es como debe de ser. Y comentaba ahorita nuestra querida Marilú, dices que a veces no logramos entender qué es lo que pasa, por qué el mundo está así. Y ya cuando entramos más en el plano espiritual, vemos que efectivamente existe lo que científicamente es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Toda acción corresponde a una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, lo que se llama karma en el oriente. Entonces, cada persona está en donde debe de estar aprendiendo lo que tiene que aprender. Entonces, para salir, yo creo, de la depresión es aceptar la vida como es y estar aquí y ahora. Ese es mi comentario. Muchas gracias, maestro. Dulce María Manjarres, Mm. nos encantaría escuchar también su opinión sobre cuáles serán estos factores que originan la depresión. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente empieza a deprimirse? Y además parece como que el mundo está más lleno de depresión ahora, o no sé si ahora la gente lo habla mal, más o lo verbaliza más, pero pareciera que hay más. Le cedo la palabra, maestra. Gracias. Sí, digamos con lo que apareció en la pantalla con la estadística, ¿no? Efectivamente, y con lo que comentas, hace unos 20 años aproximadamente se previó, ¿no? Que la ansiedad y la depresión iban a ser las enfermedades del siglo, ¿no? Entonces, esto, pues, definitivamente ya venía hablándonos de que algo estaba caminando en un rumbo distinto en la humanidad, ¿no? Que algo no estábamos haciendo bien del todo para tener una serie de insatisfacciones en nuestra vida, ¿no? Algo que no nos acercaba como a justamente esta posibilidad de vivir en este presente, como decía el maestro, ¿no? Entonces, creo que la depresión, una de los factores o de lo que la origina, pues son toda esta serie de experiencias que a lo largo de nuestra vida vamos acumulando, que no son suficientemente enriquecedoras, que probablemente no nos han validado, ¿no? En nuestra historia de vida y que empieza a formar un conjunto de condiciones que van modificando nuestra química cerebral, ¿no? Van modificando todos estos mecanismos internos que que incluso, ¿no? Involucran hoy sabemos, al intestino, ¿no? Entonces, todo este estrés sobre experiencias que en términos de trauma hablamos de experiencias adversas, de esas experiencias que equivalen, sin ser necesariamente en una cronicidad violenta, pues a experiencias que definitivamente no responden a las necesidades y a lo que puede enriquecernos en nuestro potencial, en nuestra naturaleza, en nuestro potencial, ¿no? Vivimos quizás en ese sentido pues no siendo acompañados, ¿no? Estoy hablando como en un tejido evolutivo, ¿no? Entonces, la depresión se va presentando por diferentes causas y cuando como humanidad vamos transitando en esto, pues definitivamente después de una pandemia, pues vemos que todos estos apoyos, que todas estos ambientes que no fueron suficientemente enriquecedores, pues no nos permitieron fortalecernos para tener y crear esta capacidad resiliente, ¿no? Y afrontar la vida en este presente,
¿no? Como decía el doctor, no es fácil, ¿no? Decirle a una persona que padece una depresión de años con una química cerebral ya transformada, sitúate en el presente y vive el presente y respira presente, ¿no? Entonces, creo que es un conjunto de condiciones que van determinándonos psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, y que sí, que efectivamente vamos, digamos, como recreando con todas estas creencias, pues vamos determinando lo que somos, ¿no? Si yo no escarbo en lo que, en todo mi potencial y en todas estas cualidades y en todas estas cosas que me hacen un ser único, ¿no? Un ser único, un ser espiritual, un ser con un potencial infinito, pues si yo no conecto con esa situación, ¿no? Pues es difícil que yo me sienta pues, experimentando un bienestar que incluso físicamente me permita sentirme fuerte, capaz de afrontar, ¿no? La vida, ¿no? Me Muchas podría seguir gracias. extendiendo, pero Sí, doy la palabra. muchas gracias, No. maestra. Sí, a mí de pronto me viene esta idea de, antes no se decía o antes había menos, porque hoy parece que hay como más diálogo, más conversación, más empatía, más comprensión, ¿no? Con los niños. Y sin embargo, ¿se oye más ahora o hay más ahora? ¿O antes nadie lo decía? Yo tengo, gracias, yo tengo algo que aportar también. Malú, gracias. Gracias, Porque, Malú. gracias. Em, Desde que yo llegué a Bali, encontré una comunidad que me sorprendió de papás que están empezando a redirigir la educación de los hijos con la base Ujú. de crear seres humanos como individuos y por lo tanto evitar este tipo de estrés y educación, perdón, estrés y depresión. Me doy cuenta en todo este camino, en toda esta conversación con muchísimas personas que están como súper comprometidas con el futuro de la generación, que la escuela, el currículum como lo conocemos, de pronto tal vez damos por sentado que es como lo que debe de ser, pero es un gran factor para generar y empezar a generar todo este tipo de sentimientos, porque la escuela con la buena intención de generar un orden o de enseñar a los niños a tener disciplina, no tienen el tiempo y no tienen la dedicación con cada individuo para manejar cada quien. Y entonces te meten a un sistema cuadriculado en donde tienes que obedecer y en donde matan completamente todas tus ganas de aprender, tu iniciativa, tu pensamiento crítico, la creatividad, se elimina por completo. Entonces el niño es, cállate, siéntate, obedece por 8 horas y escucha, ¿no? Escucha y obedece. Estas 8 horas en donde el niño tiene que estar realmente jugando, descubriendo, siendo el mismo con las diferentes habilidades que se tiene, o sea, todos nacemos con diferentes habilidades, pero al mismo tiempo se mete a los niños a la escuela para ser todos iguales y recortados en el mismo molde. Para mí eso fue el inicio, o es el inicio importante de empezar a o sea, quitar, como deshumanizar cada individuo y empezar, hay un autor que se llama John Holt que habla del unschooling y yo estoy un poquito aquí para aportar sobre eso. Mis hijos están desescolarizados ahorita, tengo 2 hijos de 6 y 7 años y la razón por la que los estamos desescolarizando es porque empezamos a notar que llevarlos y mandarlos a la escuela empezaba a ser un origen de inconformidad, de desagrado, de no permitirles expresar la creatividad, lo que sienten, lo que piensan. No hay como un momento específico para sentarse y enseñar habilidades socioemocionales, ¿no? Que es tan importante. Entonces, cuando hablamos de educación, ¿y cómo está conectado con estos síntomas mentales? O sea, nos vamos mucho a veces como a la parte que ya tenemos depresión y ahora cómo le hacemos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, la importancia de reeducarnos a nosotros mismos y todavía más redefinir por completo la educación de las generaciones que vienen para que estos niños puedan entender que somos espíritu, que somos seres este, únicos, que tenemos
que no vamos a salir para hacer o matemáticas o literatura, y si eres arte o todo lo demás, ya no importa, ¿no? Entonces, sí siento que en mi experiencia con hijos desescolarizados y con estas ganas que tengo de alzar la voz para que más mamás y papás entendamos que el origen viene mucho sobre estas, sí, como estas ganas de querer moldear y no dejar y no dejar al individuo y al niño ser y crear, es también una parte importante, ¿no? Muy interesante, Malú, muchísimas gracias. Interesante y muy actualizado. Y esto, pues, la escuela Montessori existe hace muchos años, ¿no? María Montessori funda algo muy parecido a esto que tú comentas y de hecho la escuela Montessori ha tenido mucho éxito. Y bueno, valdría la pena como revisar si estas personas que hicieron escuela Montessori y que cambiaron completamente el paradigma de la escolaridad típica, pues sufren menos depresión, por ejemplo, ¿no? Hablando del tema, o tienen menos problemas emocionales. Digo, valdría la pena como analizar, y si no, para modificarlo, ¿no? Si no, para Claro, ese mismo metodología, mejorarla, porque yo creo que Montessori es claro, una gran, pues sí, creo que es una gran experiencia y creo que pues, todo es perfectible. Muchas claro, gracias y felicidades gracias. por Perdón, hacer todo esto con tus hijos, justamente, ¿no? es Sale. que olvidé decir que el objetivo de todo esto y de algo que podemos aportar nosotros ya como adultos es qué Ujú. nos gusta hacer y qué amamos hacer. O sea, a un niño se lo observa y le dices, no tienes que ser así, ¿qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y eso hazlo, ¿no? Entonces, sí, o sea, el currículum, Reggio Emilia, Montessori, Waldorf, todos estos sí tienen como bases muy parecidas, pero la desescolarización o self-direct learning, hay muchos autores, muchos casos de éxito ya, habla de vamos a dejar ser, ¿no? Y como adultos vamos a aprender a nosotros ser y hacer lo que amamos y ya, o sea, se quitan muchísimos pesos de encima. Bien. Gracias, Malu. Muy interesante, muchas gracias. Y bueno, y en otro, bueno, en el mismo orden de ideas, pero hablando un poquito acerca de ciencia y psicología, pues sería muy interesante entender con todas estas personas que tenemos aquí en el panel, cuáles han sido los cambios contemporáneos en estos paradigmas dentro de la ciencia y la psicología. Y bueno, me gustaría mucho darle la palabra al maestro Mario Alonso Oneiros, porque creo que este es como su tema, ¿verdad, maestro? Adelante, aquí le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, pues de hecho va bastante ligado con lo que ya ha mencionado anteriormente, el tema que si bien sí, el individuo tiene que hacer cambios internos, centrarse en el presente, en el aquí y el ahora, y pensar también en, bueno, quién soy profundamente, ¿no? Y cómo me relaciono, cómo me vinculo con el universo y todo esto, ¿no? Y además, claro, la escuela, la educación, pues va moldeando estas amplias posibilidades de desarrollo, eh, las moldea de acuerdo al paradigma que domina en la sociedad en la que uno crece. Entonces, algo que es de mencionar es que el paradigma dominante del mundo moderno tiene que ver con una concepción materialista en la que se cree que lo fundamental de la realidad, los bloques fundamentales de la realidad son los átomos o la materia en general, por lo que pues nosotros somos también seres materiales, somos seres esencialmente divididos, separados, cada uno es un ego encapsulado en el cuerpo, en la piel, y entonces esto también, bueno, por ejemplo, reforzado por las teorías biológicas evolucionistas, en las que se cree que, pues, la vida en el planeta es el resultado de una competencia constante entre seres vivos que están luchando por sobrevivir en un universo que no tiene un,
un sentido a fin de cuentas, no hay no hay una dirección, estamos azarosamente aquí como productos materiales luchando constantemente por ver quién es el mejor, quién sobrevive y todo esto. Y esto pues deriva en modelos educativos, pues justo medio haciendo un pequeño guiño como fomentando la competencia, ¿no? O para ser competentes entre nosotros y ver quién gana esta plaza, este negocio, este puesto, etcétera. Y si bien, claro que desarrolla ciertas cualidades y habilidades en la persona, a su vez lo va desconectando de una esencia más profunda del ser humano, que es pues en el fondo, ¿quiénes somos? ¿No? O sea, más allá de esta visión, de este paradigma que domina en la ciencia y que deriva una imagen del ser humano y que de esa imagen del ser humano deriva un modelo educativo pedagógico que moldea al ser humano para caber dentro de esto, porque también la sociedad está hecha de esa manera, o sea, trabajar para juntar riquezas, porque en el fondo de lo único que se trata la existencia es pues el placer, la gratificación, el tener mi casa y mi carro y no sé qué, y ya de eso se trata la vida, ¿no? Bueno, esto es el paradigma dominante, el paradigma o la imagen de la vida y del universo y del ser humano que, mm, que ha estado dominándonos por bastante tiempo ya, ¿no? Sin embargo, pues justamente en las ciencias, particularmente en la física y en algunas corrientes psicológicas un poco más de vanguardia, están indagando un poquitito más para ir o más bien han empezado a desentrañar una nueva imagen del ser humano y del universo que ya no se corresponde con esta vieja visión materialista, determinista, de competencia constante, del ser humano como un ser aislado y fragmentado, que lucha por el otro por sobrevivir. Y en este nuevo paradigma, que se basa principalmente, por ejemplo, en la física cuántica o en la concepción o el modelo holográfico del universo, básicamente nos habla de que, bueno, en vez de la idea de los átomos como bloques fundamentales materiales separados el uno del otro, en estas nuevas concepciones, en realidad la realidad fundamental subatómica es en realidad vibración. Es en realidad algo que en realidad no tiene separación. Todo está interconectado, todo está íntimamente vinculado y en vez de estar azarosamente luchando por ver cuál de estas bloques individuales sobresale, en esta nueva concepción hay, por ejemplo, un principio que es el de la sintropía, es decir, que todos los elementos de la realidad en realidad trabajan en conjunto para crear bloques cada vez más amplios y más complejos, no en competencia, sino en coordinación, en cooperación. Y en esta idea, poco a poco van generándose holones o unidades de completitud más amplia, hasta que poco a poco va desarrollándose un entendimiento en el que, a ver, bueno, yo creía que era esto, pero en realidad soy parte de algo más grande que me envuelve. Y entonces, y si colaboro con los otros seres humanos que también son parte de mí, porque somos parte de algo más grande, como, bueno, como una nación, y la nación también es parte de un continente, y el continente también es parte de un planeta, y el planeta también es parte de toda una galaxia, y la galaxia es parte de un universo que nos abarca y que nos envuelve, ¿no? Entonces, bajo esta nueva imagen de qué es el ser humano y cómo se relaciona con el universo, pues cambia radicalmente los valores que nos deberían de guiar, cambia por completo también aquello que deberíamos
o más bien que podríamos valorar sobre la existencia. Ya no es solamente yo acumulo para mí mis riquezas y mis cosas, sino cómo me vinculo con los otros, cómo entiendo que yo soy parte de lo demás, todo lo demás es parte de mí, y entonces la trascendencia se vuelve algo fundamental. Es decir, ¿qué hago para los demás? ¿Qué dejo a los otros? Y si partimos desde ese nuevo paradigma, y se desarrollan modelos educativos y pedagógicos basados en esa nueva visión, en ese entendimiento de que estamos interconectados, de que el bienestar no viene por la competencia, sino por la cooperación, y de que yo soy parte de algo más. No todo funciona en torno a mí, a mi ego, sino en torno, o sea, o cómo yo coopero para el bienestar de los demás y de los otros, porque también lo otro y también los demás soy yo, ¿no? Pues bueno, esa nueva visión, ese nuevo paradigma, ese nuevo entendimiento del ser humano, de la conciencia, de la realidad, puede transformar radicalmente pues la vida, si es que empezamos a educarnos bajo ese nuevo modelo, bajo ese nuevo esquema. Entonces, bueno, tratando de hacerlo un poquito corto, ese es como el contraste entre paradigmas, y creo que aunque todavía domina el paradigma materialista, evolucionista, de competencia, de egoísmo, de consumismo, etcétera, creo que poco a poco se está haciendo cada vez más esfuerzos en muchos otros lugares, y entre ellos, por ejemplo, la Universidad de la Nueva Era aporta también al ir ya creando puentes para establecernos en una nueva cultura, en un nuevo paradigma, en una nueva visión tanto del ser humano como de la educación. Muchas gracias, maestro Mario Alonso. Muy interesante, muy profundo también. Bueno, pues como bien decía el buen Heidegger, ¿no? Somos un ser arrojado en el mundo. Ahí nos arrojan, ahí caemos, pero lo que viene después sí depende de nosotros. O sea, ya del Dasein al Dasman hay una gran diferencia. No solo somos arrojados, sino que además tenemos pues libre albedrío, y pues es donde nos toca a nosotros elegir cómo queremos, aunque hemos recibido una educación típica y, digamos, pues la reglamentaria, por decirlo de alguna manera, a nuestra edad y en este momento todavía tenemos la opción de hacer un switch en nuestro cerebro, ¿no? Tenemos esa libertad, somos dasmanes, no somos dasaines, no dasmanes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿qué importancia consideran que tiene el autoconocimiento en términos educativos? Esta, pues no sé, cualquiera de los maestros que quiera, de los invitados que quiera aquí participar. Maestro Carlos, lo veo así como con ganas de prenderle al micrófono. Sí, Gracias. gracias. Sí, lo que menciona Malu es muy importante, que efectivamente para hacer esto, que un niño no esté escolarizado, necesita toda la atención, primero de su mamá y también de su papá, porque ese es el problema. El problema con Montessori, fue que yo he tenido muchos niños en la consulta, niños que fueron Montessori, es que en casa no se seguía. Lo importante de Montessori es que en la escuela Montessori se da un plan, ¿verdad? Y en casa debe de seguir, y ese era el problema, que los papás no seguían el modelo Montessori en casa, por eso no ha tenido el éxito que debería de tener, pero efectivamente, y yo sé que al decir esto, todos sabemos que cuando le comentamos algo a Maru o le proponemos algo, casi casi es que se va a hacer. Entonces yo propondría a Maru, Marilu, que eh, hiciéramos nosotros que pues somos docentes y eso, también después no solo una universidad de la nueva era, sino un colegio, una escuela, precisamente para todos estos niños, ¿no? O sea, tenemos la información, podemos hacerlo para que los papás, sobre todo que los papás, sepan cómo guiar a estos niños. Una de las situaciones que yo tuve con la mamá de mi hijo fue que yo le dije, ¿quieres que el niño sea perfecto o que sea feliz? Y ella se me quedó viendo, no, es que yo quiero que sea perfecto, ¿no? Pues ahí ya, ya estuvo que no. O
sea, yo quiero que el niño sea feliz, lo que dice Malu, ¿no? Efectivamente, que el niño sepa sus habilidades, qué intereses tiene, en qué es bueno, qué le gusta, ¿no? Entonces, eso es importante, que el niño descubra, ¿verdad? Dice que cuál es la importancia del autoconocimiento, precisamente darle esa oportunidad, porque en un lugar escolarizado no se le da la oportunidad de que se autodescubra. Aquí está el plan y así lo sigues. Y en la escuela, pues uno sigue el plan de la escuela. Entonces, que el niño vaya descubriendo eso es responsabilidad de uno. O sea, uno lo va educando, pero si uno no está educado en la libertad, ¿cómo va a educar un niño libre? Entonces un día llego yo con un muñequito de peluche y ya estaba en la primaria el niño y llego con un peluche y le digo, toma mi amor, y se me queda viendo y dice, ¿qué hice bien con el peluchito? Y le digo, no, nada, mi amor, simplemente por el hecho de existir, de que eres mi hijo, te amo y te mereces esto. Y ya me abrazó el niño y su mamá se quedó así como porque su mamá lo estaba acostumbrando a que, se hacía bien las cosas, se le daba su premio bien pavloviano, ¿verdad? Estímulo-respuesta. Y entonces empecé yo a cambiar esa idea y con el niño, y entonces la verdad, el niño muy libre, muy seguro, se hacen niños seguros, porque se le deja, también se le pregunta, hijo, ¿qué te quieres poner hoy? Yo quiero esto. Y luego, ya saben, ¿no? Las combinaciones de los niños, parecía el guasón y aquí anaranjado y aquí verde. Así Betty y su mamá, no, es que mira cómo se ve, él se ve bien, a él le gusta, déjalo que vaya así. Entonces empezamos eso, pero si uno no tiene esa información, si uno no es libre, ¿cómo va a ser libre a los demás? Entonces es importante el trabajo que está haciendo precisamente la Universidad de la Nueva Era de ayudar a las personas a que sean libres y entonces en esa libertad van a poder ayudar primero, conocerse a sí mismos, que esas son es lo que todo el ser humano viene a hacer aquí, las preguntas griegas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si no sé eso, si yo no sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, y cuál es mi misión aquí, sigo siendo, y lo he dicho, y a mucha gente como que le suena así, pero sigo siendo en el nivel evolutivo un animalito. Nazco, crezco, me reproduzco y muero. ¿Y dónde está mi trascendencia? O sea, ¿dónde está la evolución? Y precisamente aquí en la Universidad de la Nueva Era es lo que estamos haciendo, ¿no? Ayudar no solo a que entiendan, comprendan y aprendan quienes estén con nosotros, sino que evolucionen y cómo, siendo coherentes. También lo de siempre, no, lo más difícil en este planeta es vivir aquí ahora y ser coherentes con lo que pienso, siento, digo y hago porque cuando soy coherente estoy aquí y ahora. Entonces no me interesa lo demás, no estoy en depresión, no estoy en angustia. Entonces es básico el autoconocimiento de mí mismo para entender lo que me rodea, para entenderme y para eh, ser eficaz y eficiente en todo lo que hago, porque si yo hago lo que me gusta, siempre les digo, para mí el éxito es hago lo que me gusta y me pagan por hacer. O sea, a mí me encanta el dar consultas, me encanta dar no es enseñar a nadie, ¿verdad? Como les digo, solo venimos aquí a recordar, pero lo que me encanta a mí es transmitir mi experiencia. Entonces, para mí ese es el éxito y aparte me pagan, uy, maravilloso. Entonces, sí, el autoconocimiento es básico y cómo lo logro, permitiéndole a los demás, a mí mismo, ser libres, que escojan, que entiendan en su libre albedrío. Y sí, hay una directriz, ¿verdad? Siempre hay una directriz, hay conciencia, hay todo eso, pero sobre todo la libertad de elegir, que nos permitan elegir desde pequeños y entonces conozco mis límites, porque si no, solo conozco los límites de los adultos que los adultos me ponen. Ujú. Entonces, ese es mi comentario. Gracias, gracias, maestro. Malú, adelante, Malú y después Gracias, Dulce. gracias, Sí. maestro. Una de las cosas que me recordó ahorita que estabas diciendo, Carlos, sobre los niños es que en estos 7 años de ser mamá y con más de 20 años de muchísimos cursos y tratar de entender quiénes somos, de dónde venimos, o sea, de pronto
en mi experiencia llegué a la conclusión que los niños son nuestros grandes maestros. Aunque suene un poquito challenging para entender, ¿no? Perdón mi Spanglish, pero de pronto uno se da cuenta que los niños son tan ligeros y son tan entender el aquí y el ahora naturalmente. De pronto el sistema en el que Mario Alonso menciona que nos metemos como a que la escuela nos ayuda, ¿no? Un poquito a entender la vida de manera material y en goles y en obediencia, en desaprobación, en competencia. Vamos metiendo todos estos términos en nuestra cabeza y vamos desuniéndonos, como decía Mario. Los niños son naturalmente equipo, sí, hay que guiarlos, ¿no? Pero la mayor felicidad como individuo que yo encontré fue rendirme a la idea de mi adultez, desaprender todo lo que yo creía que había aprendido y empezar a ser más niña y empezar a ser un poquito más ligera con qué es, a dónde vamos. Bueno, pues vamos a vivirlo aquí ahora, entender que todo lo que está pasando está siendo orquestado por algo, ¿no? Llámese Dios, vida, universo, misión, y que solo hay que sortear un poquito esta vida, estos problemas, que cada vez que los problemas, para mí la palabra autoconocimiento quiere decir que las situaciones que me pasen a mí y en mi núcleo, las voy a sortear para encontrar una perla y para sacar lo que me va a servir para vivir para seguir viviendo en bienestar y en ayuda y en comunidad. Y también cuando uno empieza a entender esta unidad, muchísimo más fácil y gratificante va a empezar a ser esto de ser comunidad, de ser, de pertenecer, de ayudar. Y ya cada vez las cosas materiales se van volviendo menos importantes y es liberador. Y yo le digo a mi esposo, es que era tan fácil, la ecuación es tan fácil, era solamente desaprender lo que sabemos y aprender más de los niños. Entonces, para mí ese es el autoconocimiento y cómo es en términos educativos, simplemente desaprender lo que no somos solo mente, sino también alma, ¿no? Y nutrir al espíritu y nutrir al alma para haciendo lo que nos gusta. Y si nos pagan por eso, como decía también doctor, increíble. Muchas gracias, Malú. Dulce María Manjarres, maestra, por favor. Ay, muchas gracias. Pues escuchándolos, no puedo dejar de compartir y de hablar sobre la ciencia que haya en torno a los programas de crianza hoy en día, ¿no? Siempre habíamos escuchado o hemos escuchado que los niños no vienen con manual de instrucciones. Pues resulta que sí, ¿no? Como dice Malú, tenemos como adultos que desaprender un montón de cosas en las que nos han coartado, estructurado de acuerdo a ideas, ¿no? Pues convenientes a sistemas políticos, económicos, etcétera, ¿no? Donde hemos tenido que hacernos de una serie de comportamientos y de una cultura, como decía el maestro, que nos han separado, que nos han alejado y que nos han llevado como a esta necesidad de competencia, ¿no? Entonces, todos esos son finalmente modelos en los que hemos crecido, que nos han criado, que nos han querido, ¿no? Estructurar de acuerdo a un sistema de ideas conveniente a otras personas o a otros poderes, pero no al poder del ser humano, ¿no? Y en este sentido, pues la investigación sobre crianza, con años de investigación, pues habla de las necesidades natas del ser humano de vivir en este vínculo, ¿no? En este apego natural, ¿no? El punto es irnos situando, irnos encaminando hacia esta dinámica sana, ¿no? Y segura para, como decía el doctor, crecer a niños seguros, ¿no? Entonces, ¿cómo crecer a niños seguros? Pues dándonos cuenta que los niños son el manual de instrucciones, que los niños naturalmente te están diciendo a todas voces y en todas las formas cuáles son sus necesidades. Y somos los adultos los que tenemos que aprender a saber cuáles son esas necesidades. Y que una vez que asumimos ese rol, ¿no? Nosotros podemos
asumir, o sea, responsabilizarnos por cuál es nuestro papel, ¿no? Entonces, el reconocer esto, pues nos lleva definitivamente a un nivel de conciencia que nos facilita el autoconocimiento, ¿no? Ver dónde estamos en todos los sentidos, o sea, es decir, muchas veces nos rebasan las emociones. ¿Por qué? Bueno, porque los niños tienen una naturaleza que a veces, pues, no corresponde a mis necesidades, ¿no? Del día. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo no reconozco en qué punto me encuentro de mi propia emocionalidad, ¿no? Yo no voy a poder gestionar ni poder conectar con los niños para favorecerlos, privilegiando su lugar, ¿no? Atendiendo sus necesidades y dándome cuenta que yo soy secundario en esa relación de crianza. O sea, es paradójico, digamos, soy muy importante en la guía y en la vida de mis hijos, pero la prioridad son ellos al cubrir sus necesidades. Entonces, si yo no me atiendo, si yo no tengo un buen nivel de autoconocimiento, y que implica muchas cosas, ¿no? Cómo estoy emocionalmente, qué cosas me detonan, o sea, cómo puedo manejar esta situación, cómo acomodo esta idea, a qué le doy prioridad, cómo me atiendo, ¿no? Cómo me abrazo, cómo me contengo a mí mismo, cómo atiendo mi bienestar, pues difícilmente voy a poder mostrar este camino de bienestar y como de este aprovechamiento del potencial tan enorme que tenemos cada ser humano, ¿no? Entonces, hay 3 elementos como muy importantes e indispensables en estas relaciones que al final son las que de esta manera, lo que nos permite vivir en esta unidad, ¿no? Que es la exploración, ¿no? Respetar y acompañar a la exploración, en la exploración a nuestros hijos, como también nos debemos apoyar en nuestra propia búsqueda, ¿no? De nuestras propias necesidades y preferencias de aprendizaje, de conocimiento, etcétera, en la conexión, ¿no? Fundamental, cómo me conecto, cómo escucho, como decías tú, Malu, ¿no? En un aula, el niño es el que tiene que someterse a escuchar, pero resulta que no. Quienes tenemos que escuchar invariablemente como hábito del día a día a los niños somos nosotros, ¿no? El tocar, el conectar visualmente y el escuchar, esto promueve el bienestar de percepción de seguridad que pueda tener los niños. Y la regulación, ¿no? La regulación emocional, la regulación de todo esto que hablaba, ¿no? Este autoconocimiento en cuanto a mis necesidades, a mis emociones y en esta capacidad de regulación, conectarme con ellos, ¿no? Para apoyarlos en su exploración, en su búsqueda y en ese sentido, pues acompañarlos en su completud y en su plenitud, ¿no? Y es la misma fórmula Gracias. para los adultos, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Mario Alonso, por favor, adelante, maestro. Claro, bueno, creo que ya he mencionado muy bien algunos aspectos de este tema. A mí me gustaría contribuir con una mirada un tanto como centrada en lo filosófico. Y bueno, recordando que, por ejemplo, afuera del templo del oráculo de Delfos venía una inscripción muy famosa que decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a todos sus dioses. Y entonces, en esta idea, el autoconocimiento, que de alguna manera en el proceso de la historia se tergiversó el entendimiento basado justamente en una visión del universo como algo que está allá afuera. Y entonces, pues o sea, tienes que estudiar cómo funciona esto y aquello, pero pocas veces llevamos la atención hacia nosotros, hacia adentro, hacia cómo funciono yo, cómo es mi pensamiento, cómo son mis emociones, cómo es mi cuerpo, cómo las visiones, los sueños, todas estas cualidades que son invisibles a los ojos y que sin embargo parece que contienen el gran tesoro o el gran misterio de lo que somos, ¿no? Entonces, muchas de las tradiciones religiosas, bueno, particularmente
tradiciones místicas, como los gnósticos eh, o los magos o alquimistas del Renacimiento, o en general el chamanismo, ¿no? Todas estas formas de entender lo sagrado ya no como algo allá afuera, como algo, sino como algo de lo que yo también participo, y pues hace que cambie también nuestra relación con la vida cuando nos centramos en el autoconocimiento como modo de educación, ¿no? O sea, como entiéndete primero a ti, conócete primero a ti para poder entender mejor el mundo. Entonces, en ese espejo a través del cuerpo, mirándonos hacia adentro, entendemos el afuera, eh, pues creo que el mundo occidental del que nosotros somos herederos, pues ha hecho mayor énfasis en mirar hacia afuera, ¿no? Para dominar la naturaleza, para controlar los factores externos. Y el mundo oriental, en cambio, ha hecho un gran énfasis en el mundo interno, ¿no? Y las prácticas o las técnicas de más profundas de conocimiento tienen que ver con el autoconocimiento, como la meditación, como el yoga, como distintas técnicas del trance, del éxtasis, de la contemplación, o incluso el trabajo con sueños, por ejemplo, el trabajo con las emociones, todo esto, estas formas de autoconocimiento no han sido tan exploradas por el mundo occidental, y por ello es imperativo empezar a integrar estas otras formas, estas disciplinas que tal vez no puedan considerarse tan académicas, pero más bien nos permiten conectar más profundamente con la esencia de lo que somos. Y para mí esto es como la base de un nuevo modelo de educación que nos permita replantearnos cuál es nuestra relación con la vida, con el universo, con los demás, con el todo. Entonces, bueno, solo quería mencionar esto, como las disciplinas del autoconocimiento, que tradicionalmente se piensan como ajenas a la educación en general, o sea, porque lo piensan como, pues estas son, no sé, son otras cosas, ¿no? Esa es religión, o esa es espiritualidad, o ese es, no sé, llámale lo que quieras, pero justo el integrar las disciplinas de la espiritualidad a la educación en general, o sea, para la vida, pues es lo que nos va a permitir darle un giro, una transformación a nuestra vida y poco a poco crear una sociedad mucho más consciente. Muchas gracias, maestro Mario Alonso. Y bueno, pues aquí tenemos algunas otras preguntas, como cuáles son las bases para el desarrollo óptimo de nuestras capacidades y nuestros procesos internos. Y bueno, me atrevo a, ahorita comentó usted del chamanismo, ¿no? Porque en las disciplinas orientales y en el chamanismo, la verdad es que el proceso del autoconocimiento es un camino duro y es un camino fuerte, es un camino muy duro, ¿no? Como el camino de Don Juan, por ejemplo, pero no es un camino de protección, no es un camino donde se proteja al niño y donde se le ponga, no, es un camino duro el autoconocimiento. Entonces, también como hacer énfasis en que el autoconocimiento tiene como muchas vertientes, ¿no? O sea, está pues sí, la parte suave, de medito y me contacto, pero también está la parte de enfrentar nuestros propios horrores. Y eso, pues, eso es como un camino diferente, pero también efectivo, ¿no? Entonces, sí, y todo esto, como bien dice aquí Marilú, en la UNI sí se consideran académicos todos estos temas porque es el conocimiento más valioso que puede tener un ser humano. Entonces, bueno, pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las bases para el desarrollo óptimo de nuestras capacidades y de nuestros procesos internos? Entonces, ¿quién de ustedes quiere contestar a esta pregunta, maestros? Bueno, yo, en mi experiencia, Adelante, Malu. Gracias. Sí. gracias. Para mí la base inicial sería
la aceptación de que hay algo que aprender, que hay algo un poquito más allá que nos llama, y rendirse hacia el control, ¿no? Entonces, entender que absolutamente cada uno de los mensajes que podemos encontrar en este tipo de plataformas y de procesos, como decía Mario, yoga, etcétera, creo que el conocimiento, mucho ya lo tenemos, tal vez puede estar un poquito reprimido, pero las bases es saber que seguimos abiertos a seguir aprendiendo quiénes somos y y rendirse. O sea, en mi experiencia, el surrender no ha servido para el decir, ¿qué más? ¿Qué más hay que aprender? ¿Qué es lo que tengo que escuchar? ¿Qué es lo que el universo tiene que decirme? Utilizar todas estas disciplinas que ya no son tanto mente, sino también acá, ¿no? Y ya, para mí es eso, el rendirse y la humildad de saber que hay todavía muchísimo que aprender y desaprender. Apague el micrófono. Muchas gracias, Malu, muy amable. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, pues, y esta va para todos, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va la educación en la nueva era? Si alguno de ustedes quiere, pues, responder, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que de alguna manera, voy a tomar la palabra, amo Sí, escuchar gracias, Malu. a los expertos, a los docentes, pero de alguna manera lo han dicho ya de alguna forma, ¿no? El no temer a hacer contacto con tu ser interno, a salir un poco del sistema del deber ser, sino empezar pues, a conectar con tu pasión, con lo que a ti te gusta, con este llamado a hacer alguna situación que eso, pues, vamos, llamémosle intuición, de manera intuitiva. Y bueno, pues vamos a darle la palabra aquí a Fabián. A ver, Fabián es un alumno de la Universidad de la Nueva Era. Bienvenido, Fabián. Hola a todos. Bueno, yo tengo 15 años viviendo depresión y está resuelta hace varios años sin medicamentos ni ninguna de las formas. Conozco bien los motivos, las causas. Y desdoblando un poquito todo lo que se ha dicho, ya aterrizado a nivel práctico, lo que yo he estado, por ejemplo, viendo. Por ejemplo, yo di una conferencia para 30,000 jóvenes y yo les hacía una pregunta: ¿quién aprendió a manejar sus emociones? Y de esos 30,000 jóvenes, yo creo que no levantaron la mano más de 20 alumnos de los que estuvieron en todas esas conferencias. Entonces, si empezamos ahorita por lo que mencionaban hace un momento, el conocimiento de sí mismo, tenemos grandes huecos, por ejemplo, en el manejo de lo que es el pensamiento, la emoción y nuestra parte fisiológica. Entonces, si eso de alguna manera vamos viendo lo que así, hablamos de padres e hijos, y no está ni en los padres que ignoran tener la información correcta, y tampoco está en los hijos que no sabemos también cómo vienen, ¿no? En algún momento como para otorgarles la dirección de la vida de las personas. Esto es en conjunto un ecosistema que hemos co-creado y que de alguna manera, si nosotros vemos lo que es la depresión es pulsión de muerte. ¿Qué quiere decir? Ausencia de vida, ausencia de gozo, ausencia de anhelo. Entonces, en el momento que algo empieza a ocurrir mal, porque estamos gestionando mal, digamos, desde nuestra alimentación, que es una fuente básica de la energía, desde que estamos gestionando mal nuestra respiración, que es de hecho todavía una fuente de energía primordial por encima de la alimentación. Es primero oxígeno, segundo hidratación y tercero alimentación. Si desde esa base no hay una gestión correcta, ahí estamos partiendo de una base. Ya no se diga, por ejemplo, el manejo de la energía interna. Entonces, todos esos detalles, ahora que estamos compartimentando esto y que estamos viendo las materias en la universidad, vemos, por ejemplo, el Tao, donde aprendemos a liberar, por ejemplo, la tristeza. Hay un dato interesante. Y las pandemias están relacionadas
principalmente con los pulmones, el COVID, el EPOC y las otras conatos de pandemia están muy correlacionados con la tristeza. Según la Organización Mundial de la Salud, un asunto muy importante tiene que ver con vocación y otro asunto también muy importante tiene que ver con las relaciones de pareja y de familia. Entonces, cuando la pareja nace y se confecciona mal, eso genera un entorno que para el hijo se vuelve caótico, estresante, y eso empieza a deprimir, digamos, el entorno donde él, en lugar de florecer, pues tiende a marchitarse. Obviamente, toda esta colección de circunstancias de vida donde hemos incluso orientado eh, el objetivo de la sociedad a cuestiones materiales, en esa autogestión nos demandamos a un nivel donde estamos obviamente yendo hacia el declive. Esto, al final, resolver esto implica muchos el modelo educativo, el modelo ¿cómo se llama? De alimentación que estamos siguiendo, el modelo de salud, el desconocimiento, por ejemplo, en la gestión de mente, emoción, cuerpo y espíritu, etcétera, etcétera. Es muy, muy, muy complejo. Pero aterrizando en lo básico, como decía hace un momento, el Tao que estamos aprendiendo ahorita en la universidad es una materia casi que debería ser obligada en la primaria y no, y por alguna razón no se da, ¿no? Otra cuestión es, de hecho, en esa misma materia aprendes cuestiones como lo que es el manejo de la emoción y el traducirlo en vitalidad. Cuando vemos, por ejemplo, materias como metafísica, exploramos, por ejemplo, lo que son las leyes universales. Entonces, en las leyes universales vemos que todo al final, en un principio básico, es causa y efecto. Fracasas en la vida o recibes un maltrato, recibes una traición a cambio o una agresión que la vida te devuelve como consecuencia de no haber sido educado de una cierta manera, es parte también de una comprensión holística, ¿no? Donde ya pasamos la ley del más fuerte, seguimos con la ley del más inteligente y avanzamos hacia la ley del más sabio, donde el más sabio implica justamente que tomemos cada una de esas prácticas que hoy estamos integrando y que empecemos, digo, hemos ahorita mencionado temas muy profundos, pero la verdad es que tenemos que iniciar desde lo básico. Tenemos que regresarnos a, oye, yo no sé qué hacer con una tristeza, estoy padeciendo una tristeza, ¿qué hago con ella? Yo casi puedo garantizar que el 98% de la población no sabe qué hacer con la tristeza. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que regresar casi que a la primaria. Y es el tipo de aportaciones que estamos teniendo, que antes era privilegio de los sectores místicos, que hoy estamos de alguna manera institucionalizando y trayendo a este mundo justamente para dar una aportación a los seres humanos que en una era tecnológica hemos dado tanto privilegio y tanto reconocimiento a una ciencia que pues está muy limitada en términos de lo que es el conocimiento del ser. Y bueno, en ese sentido quiero decir que estamos traduciendo a través de estas materias en prácticas básicas que nos están llevando a los adultos y a los niños a integrar información que usualmente no se comenta en las familias. Entonces, eso es lo que puedo comentar como aportación y como experiencia ahorita en este proceso. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante y súper, súper buena la aportación porque viene ahora sí que de primera, o sea, información de primera mano, ¿no? Muchas gracias. Sí, Malú, adelante. Perdón, un segundito. Ay, está silenciada Malú, pero la doctora Dulce María Manjarres tiene una sesión ahorita, entonces me gustaría darle la palabra para que ella pueda cerrar y conectarse en su sesión. Dulce María, adelante. Muchas gracias de antemano, tu tiempo, tu presencia, tu conocimiento. Y bueno, pues tuyo el micrófono. No, hombre, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un honor estar aquí y sí me gustaría, ¿no? Irme escuchando ahora a Fabián y todo lo que se ha aportado en estas intervenciones. Si se trata de encaminarnos hacia el autoconocimiento,
pues esto equivale a cobrar conciencia, ¿no? De nosotros. Entonces, versus el inconsciente, ¿no? Ahora que Fabián decía regresar a lo más básico, pues lo más básico y que justamente relacionado con las emociones, pues lo más básico es el cuerpo, ¿no? Decía William James, no lloro porque estoy triste porque lloro, ¿no? O sea, es el cuerpo el contenedor de las emociones, de las sensaciones, y es la mente la que da el nombre. Es en el cuerpo en donde se sitúa este aprendizaje, esta llegada a este universo, esta experiencia que estamos cruzando, no puede suceder si no estamos encarnados en este cuerpo. Y en este cuerpo suceden nuestras primeras experiencias. Y en esas primeras experiencias se habla de la relevancia que tienen las memorias implícitas y que a partir de ellas es como interaccionamos, cómo nos relacionamos, cómo nos educamos, ¿no? Y esas memorias implícitas suceden mucho antes de tener lenguaje. Y si suceden antes de tener lenguaje, no tienen una cabida consciente en el pensamiento, ¿no? O sea, no se pueden hacer pensamiento. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? El podernos ir a las bases significa tocarnos por dentro desde reconocernos con este cuerpo, dónde están las cosas, cómo nos están pasando. Dice un maestro mío, ¿dónde se te ha quedado atorada la vida? ¿No? ¿Dónde está este cúmulo de tensiones? Ahí están las emociones, ahí está la historia, ahí están tus experiencias. Ay, qué hermoso, Dulce María, gracias. Y aquí con el público te voy a comprometer a que hagamos una masterclass para hablar de trauma. Es un tema donde la doctora es especialista, hablar del trauma en el aspecto psicológico. Ya nos ponemos de acuerdo, Dulce María, si te parece, y ya les avisaremos para que este tema tan importante, porque bueno, este autoconocimiento justamente no es solo meditar, no es solo cuidar el cuerpo, sino también es sacar todo lo que ya los adultos pasamos en nuestra infancia y que dejó huellas, ¿no? Y que ahí están esas huellas. Entonces, bueno, muchas gracias, Dulce María, ya nos pondremos de acuerdo. Al contrario, Namaskar. Gracias. Gracias. Malú. Muchas Sí, gracias. gracias. Yo quería solamente complementar lo de hacia dónde va la educación. Para mí lo ideal, y yo mientras esté en vida voy a luchar porque se redefina la educación, no solamente en niños, sino en adultos. Y para mí la palabra clave sería la libertad, poder tener un sentido de control de de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, que es lo que pasa, ¿no? Con el sistema en el que fuimos educados, que se nos privó de esa libertad y entonces puso máscaras y puso carcasas dentro de nuestro sentido de crear y de ser y puso deber ser, etcétera. Entonces, cuando uno trabaja en, con el fin de poder ser libres física y mentalmente y poder ser y tener el control de nuestro propio cuerpo y hacer lo que queramos, es para mí el ideal. Entonces, la educación, la universidad de la nueva era creo que es exactamente eso. Conocerte a ti mismo para poder tener la libertad de ser y estar en este planeta y en este cuerpo físico y en esta experiencia humana que venimos a vivir de la manera más óptima o de la manera más linda y tranquila y feliz posible. Muchas gracias, Malú. Sí. Muchas gracias, Malú. Luis Tengo una Eduardo tiene en la universidad tiene que es la, educación en libertad, para la libertad y en trascendencia, ¿no? Entonces sí, muy, muy, muy verídico. Gracias. Yeah. sí, perdón, Luis Eduardo tiene la mano levantada. ¿Quieres hacer algún comentario, Luis Ah, Eduardo? sí, hola, Gracias. ¿qué tal? Mucho gusto aquí. Pues me invitó Fabián aquí a la plática. Nos conocimos hace
2 días prácticamente, o 3, ahorita sí, creo que me falla la cuenta con tanto viaje porque he estado saliendo un poco. Yo no soy psicólogo, pero sí he sido cliente y también, llamándolo un poco chistoso, he sido evangelizador de las terapias en mi contexto. Llevo como 12 años desde que tomé mi primer curso de coaching y luego una terapia de un tipo y luego la otra, constelaciones. Yo soy constelador en la parte teórica, pero no en la parte práctica. Y pues nada, muchos de mis amigos se han acercado a este mundo de la terapia de la conciencia. Me encanta hablar de estas cosas, pero no solo hablar. Eh, a Fabián le compartía que pues, la misión de vida que tengo para mí es pues, ayudar a que las personas tengan salud de manera integral y esto también le va a beneficiar al planeta. Y a eso me voy a dedicar, ¿no? Yo soy ingeniero biomédico, soy empresario y estoy formando pues un clúster de salud que en algún momento también va a tocar la parte de la educación. Y cuando me habló de ustedes, pues yo me emocioné mucho porque dije, qué padre, porque ya alguien está en esto y me encanta estar cerca porque creo que el tema de salud, pues tendrá que ver mucho con la educación, porque como bien están haciendo, están hablando de los niños que de alguna manera, si logran tener todas las herramientas que están disponibles hoy, pues creo que este mundo sería diferente. Y es un esfuerzo muy grande porque hay un contexto que invita más que a la conciencia, invita justo a la evasión, ¿no? Creo que tocando un poco este tema que decían de la depresión, tengo un grupo de amigos que son terapeutas, que se especializan mucho en el tema de depresión, de hecho, y tienen, decimos acá, un muy buen porcentaje de bateo. Pues justamente pues, lo que han visto es que en la sociedad actual hay muchas formas de evadir lo que uno está sintiendo. Y curiosamente lo que he ido aprendiendo es que lo que ayuda en mucho con el tema de la depresión es sentir la emoción, ¿no? Entonces, pues estamos en una sociedad que te da un montón de azúcar, de desviaciones hacia los videos, hacia las aplicaciones, hacia un montón de cosas que no es que sean malas, pero creo que la recompensa que tenemos muchos para acudir a ellas, ¿no? El alcohol, las drogas, tampoco estoy en contra, simplemente es que muchas veces las usamos para evadir lo que sentimos, porque a nosotros nadie nos enseñó que está bien sentir y al contrario, se nos ha enseñado a correr de sentir tristeza, enojo, envidia, muchas cosas que son muy humanas y que podríamos aprender a estar en paz con ellas, como mencionaba hace rato, pues a veces por meditación, por socialización y por un sistema de creencias que podríamos aperturar y decir, ok, pues se vale sentir envidia, pero no necesariamente la tengo que actuar, ¿no? Se vale, es más, la puedo usar hasta a mi favor si yo quisiera, pero eso es una cosa que nadie nos enseña. Entonces, para mí este aspecto de la educación se me hace súper fuerte. ¿Para dónde creo que va la educación? Yo no tengo hijos, pero en mi experiencia de cuando fui estudiante y lo que empecé a notar es que creo que la educación eh, no tiene muchos componentes de educación emocional y creo que eso, puta, cómo nos vendría bien, cómo me hubiera gustado tener eso cuando yo era No, pues estudiante, ¿no? esperamos aquí en el máster, ya Muchas estamos gracias. matriculando aquí en el máster, te esperamos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Perdón si Gracias. ya me extendí. Lo siento, Ay, me Muchas apasiona un gracias. poquito. ahí en las filas Gracias, de Luis la Eduardo. universidad. Muchas gracias. Y sí, con Muy, gusto. Lo sigo Gracias, escuchando. gracias. muchas Y gracias, Luis Eduardo. Buenísima aportación. Y pues bueno, Marilú, te cedo la palabra porque estas son las propuestas de nuestra universidad, de la Universidad de la Nueva Era. Y sí, bueno, pues pues gracias, mi Males, adelante. para que no, ya están cansados algunos los docentes también que nos acompañan.
Y bueno, pues justamente había yo hecho algunas anotaciones en base a comentarios que hicieron los especialistas, en donde efectivamente lo que hablaron es, los niños necesitan ya una transformación, un modelo educativo diferente para educarse en la libertad, pero justamente los adultos, que son los que guían a estos niños, son los que la Universidad de la Nueva Era está ofreciendo pues este apoyo, ¿no? De manera individual y como padres de familia para pues poder guiar a nuestros hijos o nietos. Entonces, no somos un centro holístico, no somos un curso o un taller, somos un modelo educativo que está en una malla curricular perfectamente diseñada para que cada una de las asignaturas complemente la información, te dé las bases del conocimiento, porque como dijo Luis Eduardo, he tomado muchos cursos, pero muchas veces vivimos en cursos y cursos y cursos y nuestra vida sigue exactamente igual. Entonces, aquí en las asignaturas vamos tomando las bases, en la universidad vamos tomando las bases de este conocimiento. Yo que llevo tantos años en este ámbito y platicando con tantos maestros, gurús internacionales, con todas las corrientes y técnicas habidas y por haber, pues que conozco ya y que he vivido de manera personal. Hoy en las clases de la universidad estoy entendiendo muchas cosas, estoy fascinada de lo que está cada uno de los docentes enseñando en sus asignaturas, porque está dando las bases, el entendimiento de cómo funciona pues la energía, de cómo funciona esta técnica, de cómo estamos conectados, en fin. Entonces, acabamos de empezar, estamos en la primer generación, estamos aperturando ya las inscripciones a la segunda generación de este máster, y este máster, como ya saben, bueno, es de ser un instructor o un coach o un terapeuta en cualquier terapia holística o de conciencia o wellness, este máster te va a dar un nivel mucho más alto y salir pues de los cientos de miles de coaches y terapeutas que ya existen en cada esquina. Ya todo el mundo es coach y todo el mundo es terapeuta, ¿no? Entonces, la Universidad de la Nueva Era justamente creó este modelo para darles un nivel y un entendimiento diferente, pues de cómo funcionan todas estas técnicas holísticas. Y bueno, aquí pueden leer pues la propuesta de nuestra universidad, que es tu universidad también: reformar el pensamiento educativo, trascender fronteras disciplinarias académicas, integrar el conocimiento del mundo interior a través de la pluridimensionalidad, educar para la vida, ¿no? Y bueno, pues ya pudieron leer ahí, ya no se los voy a leer. Y bueno, hay otra diapositiva, ¿vale? Ah, bueno, y también algo que hablaba, no recuerdo si el profesor Carlos Nava o la profesora Dulce María, de que habría que pensar en los niños, pero por supuesto, ya estamos empezando a organizar el Congreso de Pedagogía Holística, una educación integral autogestiva, en donde estamos ya contactando a todos estos movimientos como se me fue, todos los movimientos de estas escuelas de niños, cómo? No, pero todas estas escuelas para niños que mencionaron hace un rato, se me fue ya el nombre, o integrarlos, todos estos modelos educativos, integrarlos, llamar especialistas que ya en este camino de la educación de la nueva era, de una nueva educación, del unschooling y todos los movimientos que está viendo a nivel internacional, nos den toda esta investigación y toda pues su conocimiento, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, ya tendrá noticias más adelante. Si alguien que nos escucha está involucrado en términos educativos de esta nueva educación, bienvenidos, pues a que si quieren, vamos, contactar con nosotros para el Congreso, pues por supuesto son bienvenidísimos. Y bueno, pues básicamente, por ahí alguien, Alejandra, por favor. Unos minutitos, Alejandra, que nos quieres compartir. Tienes la Uno, mano levantada. podamos cerrar ya. Alexandra Morales. Alexandra. Yo creo que está muteada Alexandra. Bueno,
Malú. Hola, Yo rapidísimo, hola, es hola, que, buenas noches. ya está Sí, hablando. Adelante. Buenas noches. Gracias por darme la palabra. Agradeciendo a cada uno de los profesores, excelentes pedagogos y todo lo que se ha manifestado esta noche. Eh, Creo que es el momento de cambiar ese futuro en base a todo lo que se ha escuchado hoy. Y creo que es mm, el ser un camino de pioneros que comiencen justamente a revertir todos estos conocimientos, porque claro está que dado a que los cambios que nosotros hagamos interiormente con nosotros mismos, va a cambiar el mundo de afuera, como muchos dijeron, trayendo a lucir todo lo que es el conocimiento de la antigüedad, la filosofía clásica, es justamente el punto de partida para dar esos cambios. Solo que hay algo que a mí siempre me ha puesto en cuestión, ¿no? Bueno, yo de muy joven aprendí y me preparé en lo mismo, en conocerme a mí mismo, porque si yo no me conozco, no sé cómo voy a dirigirme en el mundo de fuera. Pero justamente también en este tiempo que todo está bloqueándose para no obtener eso. Entonces, mi versión es que esta universidad tenga esa capacidad y categoría de imponerse sobre todo lo que es normas y leyes que no permiten que esta fluidez y esta atención que el ser humano quiere darse para sí mismo, ya que pues perderían el control o la matriz de donde vivimos. Entonces, es importante, lo que yo estoy entendiendo ahora, dar a conocer también cómo actúa todo ese plan de sistema mundial académico, que es donde justamente incursionan nuestros primeros programas que nos van a limitar en todo el proceso de vida, si un padre, como decían antes los ponentes, no se prepara o no se preparó para formar al niño, es porque no le permite el programa que tiene. No nos permitieron a ningunos, ni en el pasado, ni en este presente, y yo espero que en el futuro sí nos permitan. Pero para eso tenemos que conocer cómo funciona lo de afuera, también sabiendo que nosotros tenemos el poder que hemos integrado en nosotros mismos para poder manejar lo de afuera y no que no nos manejen a nosotros desde esa conciencia que nos vuelven inconscientes. Y ole por eso, porque si son los pioneros y logran rebasar todo este programa donde nos han metido hasta ahora y de lo que intentamos salir, porque se llama nueva era, justamente esta, la que estamos viviendo, que se debe ya incursionar en este poderío y en esta voluntad de romper todo lo que la Matrix como programas nos ha impuesto en la mente. Así es que les doy todo ese éxito y espero que se abran todos estos caminos para el nuevo humano en la nueva era. Y gracias a todos estos profesores, a estos seres humanos que están intentando dar este paso grande en la humanidad. Una linda noche a todos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Alejandra. Lo gracias, vamos a Alexandra. lograr, eso no lo dudes, lo estamos logrando. Ya llevamos casi 2 años trabajando y vamos cada vez mejor. La verdad, un equipo muy integrado, muy profesional y muy comprometido con la misión pues, de este modelo educativo. Gracias. Y no sé si alguien más quiera comentar algo, quiera cerrar, profesor Mario Alonso, con algún comentario. Pues, pues solamente sumar el que, o sea, pues aplaudir el esfuerzo que está haciendo la Universidad de la Nueva Era por buscar nuevos modelos. Suena bastante bien este tema, este congreso de pedagogía holística. Yo creo que ahora es un muy buen momento para repensarnos, repensar la vida, repensar quiénes somos y, y pues hacerlo juntos, ¿no? Hacerlo en un espacio donde pues haya una visión compartida y pues esperemos que quien sienta el llamado pues se acerque para juntos co-crear un nuevo mundo, una nueva visión de la vida, una nueva educación. Y pues Mm, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, de verdad que te amamos en la UNE. No queremos que acabe. Ah, no, pero estás el próximo cuatrimestre, claro, sí. Gracias, gracias. Y el doctor Carlos Nava, nuestro queridísimo doctor Carlos Nava. Pues muchas gracias y sí, efectivamente,
lo que han mencionado todos mis colegas. eh, Cuando estaba Descartes, o Descartes, ¿verdad? Como le dicen, era pienso, luego existo. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Siento, luego existo. O sea, ahora es el momento, ¿no? De sentir más. Ya los niños gestionan mejor sus emociones. O sea, antes ya con las caritas felices los niños ya saben, ah, ahora, ¿cómo te sientes, hijo? Ah, me siento triste, me siento... En nuestra época, o sea, no sabíamos ni cómo nos sentíamos. Entonces, es importante eso, ¿no? Que ahora ya es el sentir. Y lo he comentado también con Marilú, que es cuando queremos hacer un cambio real, tenemos que empezar también, lo decía muy bien Malú, desaprender, pero sobre todo el lenguaje. El lenguaje es primordial, modificar nuestro lenguaje. Nosotros casi siempre estamos en el lenguaje negativo, ¿no? Y mi propuesta también es que siempre veamos lo positivo de las cosas, encontrar lo positivo y sobre todo esto, siempre decimos, es que valió la pena, ah, sí, todo este congreso valió la pena y siempre, siempre decimos valió la pena. ¿Y por qué no modificar a valió la pena por valió la dicha? O sea, que a partir de ahora todo lo que hagamos en nuestra vida valga la dicha. Con esas palabras que empezamos a cambiar, cambia nuestra energía, cambia nuestros engramas, todo cambia en nosotros y entonces todo lo que hacemos vale la dicha, ¿no? A partir de ahora. Y pues mi frase célebre, que es, solo puede haber salud integral si hay salud mental, ¿no? Entonces los invitamos, todos mis colegas y yo, a que se unan a esta Universidad de la Nueva Era, que realmente es de la nueva era, ¿no? Es una nueva era de aprendizaje, de libertad, de compromiso con nosotros mismos. ¿Qué es eso? El conocimiento de uno mismo es un compromiso que tenemos con nosotros y con la humanidad. Entonces agradezco mucho a Marilú, a Helen y a todos mis queridos colegas, pero importante esto, ¿no? Vamos a unir fuerza precisamente para esto, para que se logre todos estos proyectos que sabemos que Maru los hace realidad y ayudar precisamente a esto, ¿no? A que se hagan realidad todo esto y que valga la dicha todo nuestro esfuerzo. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias, 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 maestro. profesora. Muy bien. Para cerrar ya aquí, Malú va a opinar, va a ser el cierre. Yo creo que la Universidad de la Nueva Era es exactamente como si fuéramos niños y tenemos la dicha, el privilegio y la oportunidad de volver a entender a la vida sin ya toda esta contaminación que tuvimos. Ya estuvo ahí, ya, como dice el doctor, ya no vamos a estar en el pasado, ya nos ha forjado, somos quienes somos, pero el privilegio de poder tener esta plataforma tan increíble de entender la vida, no solamente va a ser para nuestro propio bienestar y nuestra felicidad, sino para una red neuronal, digamos, en la humanidad y que esa es la nueva era. O sea, que nosotros a su vez conectemos con alguien más y compartamos esto y decir, la vida yo la veo de esta manera, ay, está muy bien, me encanta cómo la ves, estás muy bien, yo también la quiero ver así, y entonces así se va haciendo la nueva era. Entonces, somos los niños que estamos empezando a cursar estas materias de nuevo para entender la vida y el privilegio de tener la oportunidad de entender la vida de nuevo de manera maravillosa para el bienestar de como nosotros, individuos y como la humanidad. Y ya, muchas gracias por invitarme. Ay, qué bonito. Muchas, Gracias. muy bien. Pues creo que hemos terminado. De verdad, con todo mi corazón, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Male, por tu presencia, por tu Gracias, apoyo muchas gracias. amoroso, siempre muy profesional. Gracias, Malú, muchas gracias por tu importante aportación. El profesor Mario Alonso Oneiros, Carlos, bueno, a Dulce que ya no está, y cada uno de ustedes que estuvieron aquí acompañándonos, que sembramos una semillita en donde pues hay que trabajar. Si tienen hijos, nietos, pues a comunicarse mejor, a verlos como unos maestros y pues a transformarse uno para poder ser un buen guía para ellos, ¿no? Entonces,
A nombre de la Universidad de la Nueva Era le damos las gracias. Ya saben, estamos en matrículas de la segunda generación del máster en el espectro de la conciencia humana y universal. Todo un espectro donde, wow, o sea, es increíble lo que estamos estudiando, está maravilloso. Ay, se sigue conectando personas aquí, pero pues ya nos estamos despidiendo. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Ya tienen la página une-medioeducación.com. Gracias, Mario Alonso, gracias, Carlos, Male y cada uno de ustedes, Muchas Malu. gracias. Y que tengan Gracias. una excelente noche todos. Buenas noches, Gracias. gracias. Gracias a todos. Buenas noches también. Que Gracias. descansen.